fui a ver al cine con ella como ¿Piensas en el tiempo? Porque, no sé, Y obviamente no estoy spoileando nada porque eso viene pues en la reseña. Pantuflo. Bienvenidos sean todos una vez más a nuestro podcast Los Pseudo Letrados. Yo soy Kiko, el chico de las donas, y el día de hoy estoy acompañado de un grupo grande. Hace mucho que no éramos tantos. Sí, no, es verdad. Y bueno, vamos a hablar de nuestro primer podcast sobre literatura, donde hablaremos de El llamado de Cthulhu de Howard Philip Lovecraft. Y para ello tengo aquí a mis increíbles compañeros. Voy a empezar por mi derecha. O sea, yo, wow, no tuve tiempo para planear un catchphrase. Pero ¡Claro que tuviste Soy- tiempo! Lucas Alzheimer. Lucas Alzheimer. El que olvida todo. Luego tenemos a una invitada nueva, Ok, que es Cornelia. Cornilla. Y nunca puedo rechazar ningún high five. El siguiente invitado es Vlad. Yo soy Vlad y tampoco tengo algo pensado, entonces solo diré que siempre me pasan cosas raras. A mí. Y traigo una playera con un sándwich. Nice. Y por último, Enojado. a mi izquierda tengo al legendario Pantófolo. Hola, hola, soy el Pantófolo y a mí sí me dieron mi tarjeta de bisbirige. ¡Ay, a mí también! ¡Yay! No, mi ¿Tarjeta mamá de me qué? dijo que me iban a... ¿Qué? Es que Mi mamá no me solo... dijo que me iban a explotar. Es que Lucas no solo es muy joven para saber qué es bisbirige, es foráneo. ¿Qué? Entonces no llegaba a bisbirige. ¿No llegaba? Pues no sé qué. Wow. No llegaba. Él creyendo que ya estamos, que nos metieron de niños en un culto o algo así. así como, ¿qué pasa con estos Qué raros chilangos? unos chilangos. ¿Qué es eso de bisbirige? Mira, bisbirige era un programa en el canal 11, Televisión Nacional. Es el canal de una de las universidades de aquí de la ciudad. Ajá. Y pues nada, hacían muchísimas cosas, pero los niños podían participar siendo como reporteros. Entonces mandabas tu solicitud y te daban tu credencial oficial de bisbirige con Qué tu miedo. foto y toda la cosa. Sí. Y podías hacer reportajes y mandarlos al programa y aparecían en el programa. Me No suena era una promesa. trampa. No era promesa. No, no era promesa. Sí, no. Yo nunca hice nada con esa credencial, pero ahí la tengo guardada. Ahí se las enseño. Wow. Fue un gran dato. Sí. Y me dio Sí. mucha gracia que Dato no curioso. sepas qué es bisbirige. Pues no. Y aparte fue como, yo no sé qué es eso. ¿Qué es eso? Oigan, Oye, o sea, yo no fui, ya sé que no vengo a las juntas, pero ¿qué es eso? No la tramité. ¿Yo la tengo que tramitar o qué? Es como el servicio militar. No. Siento que fue como en nuestro primer podcast donde Vanax no vio la película. No, pero aquella vez fue mejor porque simplemente no le creíamos. Es que O sea, nos lo dijo desde que nos empezamos a ver y todos lo tomamos como que era un simple chiste hasta el momento. Oye chicos, yo no vi la película. es muy chistoso, señor Vanax. Me imagino a su lado de la historia así como de... ¿Qué está sucediendo? Lo peor es que, bueno, o sea, para la gente que no ha visto el rostro de Vanax, es un individuo que nunca puede dejar de sonreír. Es parte de su rostro, su sonrisa. Entonces, si estás hablando seriamente con él está sonriendo de todas formas. se murió mi perro. Sí, no, o sea, lo he visto triste y aún así sigue sonriendo. Está muy curado. Es Ok. increíble. Entonces, es el caballero de la sonrisa perenne. Nunca desaparece esa sonrisa. Entonces, pues sí, nos decía, es que yo no vi la película, todo Nosotros- preocupado, pero seguía sonriendo, entonces nosotros nos reíamos. Sí, y, o sea, ay, Hasta el momento chistoso. cuando le preguntamos su opinión y no tuvo una opinión. y dijo, es que no No he vi visto la la película. Y de hecho, la última vez que lo vi, me admitió que aún sigue sin ver la película. Diablos. Y dije, bueno, pues ya la reseñamos, ni modo, ya te las poleamos todas. Pero bueno, para aquellos que quieren escuchar eso, pueden ver nuestro podcast de 12 monos.
Gran Fue película. nuestro primer podcast, nuestra primera película reseñada en el canal y fue muy divertido, en especial esa parte. Sí. Ay, pues bueno, hoy es un día muy bonito porque vamos a hablar de un muy bonito cuento escrito por el estadounidense Howard Philip Lovecraft. No sé en qué año. Ah, yo pensé que era Hewlett Packard. Podría ser Hewlett Packard. O Harry Potter Lovecraft. Perdón. ¿Tú no tienes ahí en tu, Creo en que tu- fue- en tu ¿qué? edición el año en que fue publicado? No, pero... Déjenme ver. Bueno, no estoy seguro. Tengo una foto de él y su esposa. Qué padre. Wow. 26, 25. Por si a alguien le interesa, puse una foto de mi edición en mi Instagram. Seguramente va a estar en mis stories en el apartado de podcast, donde pueden ver otras cosas. Perfecto. De todos modos, pasado. todas nuestras redes sociales están en la descripción por cualquier cosa que nos quieran seguir. Es que como es una compilación, trae la fecha en la que hicieron la compilación. Pero Creo no que trae... Cornelia ya tiene el dato. Cornelia, Dinos. ¿tú lo tienes? Sí. Ok, lo escribieron en 1926 y se publicó hasta 1928. ¿Ves? ¿Tú qué habías Está dicho? 1926. No, ¿cuándo se publicó? No, no. Sí, la pregunta era cuándo se publicó. ¿Cómo? Pues eso dijiste un año así. Todavía Seguro tiene, está todavía tiene un poco de sus poderes de oráculo. El calendario del norte transcurre diferente a los años de aquí en el centro. No lo es cierto. sabemos. Por eso, Es un calendario hobbit. por eso a ustedes les va a llegar viejes como en unos 30 años. Es Va a ser probable. como- esa grabación se ve como de los 90. Sí, porque ¿sabes con qué pasó también? Cuando le hablé de 31 minutos. Le dije, mamá, va a estar en Vive Latino. ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Sí, perdón. Sí, pues es que Chile está muy lejos. Los Cabos. Demasiado. Perdónenme. Yo no decidí nacer en una casi isla. Pues bueno, hoy vamos a hablar de ello. Me gustaría poner ahorita música lúgubre, pero no puedo hacer eso porque interferiría con nuestro audio. Pero nuestra audiencia sí está escuchando la música lúgubre. Asústense. Solo nosotros no lo vamos a Ya una vez les tuvimos justo otro podcast que deberían Sí, escuchar. exacto. Nuestro... Si les gusta el horror, pueden escuchar nuestro primer Tachacha. freestyle, que fue justamente Sí. sobre horror y experiencias horrorosas. ¿Todo bien? Me dio frío. Y pues bueno, este libro fue escogido por Lucas, ¿correcto? Así es. Así Hola. que, por favor, háganos la introducción. Ah. Te cedo. Oigan, chicos, yo no leí el cuento. Ah, caray. Es en serio. No es cierto, lo tengo que presentar. O decir qué me pareció. Pues primero que nada, ¿por qué escogiste el? Porque es un cuento y está chiquito. ¡Yay! Bueno, pero pudiste haber escogido cualquier otro cuento que lo hizo O uno tan más chico. especial. O uno más chico. O como el que yo elegí. Ah, sí. Que de hecho no hablamos todavía de eso. Pero bueno, retornando a Cthulhu, la llamada de Cthulhu. Lo escogí porque pues siempre me ha gustado Lovecraft, aunque este fue el primer cuento que leí del señor del horror. Y pues me gustó mucho. Siempre me ha gustado la estética que maneja, el horror cósmico y seres primigenios y interdimensionales, interespaciales. Y no me dio mucho miedo este cuento. Otros cuentos me han dado más miedo de Lovecraft, pero este es, creo, un buen inicio para adentrarse en la narrativa de Lovecraft. Ujú. Y está muy bien manejado. El vocabulario que tiene en todo el cuento es muy extenso, muy bueno y muy adecuado en cuanto a las cuestiones científicas, de cultos y pues también para la época, más o menos años 20, 30. Y pues sí, es un cuento que ha inspirado videojuegos, y creo hasta canciones, películas y demás cosas. Cómics también. Así que sí, por eso lo elegí. Sí, sin contar que es probablemente el relato más famoso Ujú. del autor, ¿no? Sí, yo Todo el creo mundo que sí. habla de Cthulhu, pero incluso aunque hay dioses más poderosos que Cthulhu en toda la mitología Lovecraftiana, él sigue siendo el más Carismático. El más carismático. Sí, es el más carismático, es el más buena onda. No sé si el más buena onda, pero Yo podría lo sigo hacerlo. en Twitter. Podría hacerlo. Y es muy yo buena también. onda. Sí. Yo no, Sí, es no lo verdad. sigo en Twitter. Pero
Sí, probablemente es el más popular. Yo tenía una pregunta que hacer. Dentro de los relatos de Cthulhu, no solo el llamado, se dice que no hay forma de pronunciar correctamente el nombre. Eso también Sí. una pregunta. Entonces, quiero saber cómo lo pronuncia cada uno de ustedes. Yo lo pronuncio porque desde siempre, como nadie me dijo cómo se pronunciaba, yo leí Ajá. el nombre, pues siempre lo pronunciaba como Cthulhu. Pero ¿dónde está la A? No lo sé, así me vino a la mente el nombre. Ya. Tiene Porque más sentido Cthulhu. Yo quiero ver si mi teoría es correcta, pero quiero escuchar primero cómo lo pronuncian ustedes. Pues también creo que es Cthulhu. ¿Qué? Cthulhu. No, no es cierto. Es Cthulhu. Cthulhu. Tú. El tentáculos. Cthulhu. Cthulhu. No, Cthulhu. Ok. Ajá. Igual yo, Cthulhu. Así ya, pero sin la TH. Me gusta más cómo suena Cthulhu. Ok, porque Cthulhu. justamente he escuchado que muchos le meten una U ahí, como Cthulhu. Yo intento, pues sí, ¿no? Leerlo muy anglosajón. Cthulhu, ¿no? Sin la vocal ahí. Pero he visto que hay muchos, tanto españoles como latinoamericanos, que le meten una A entre la C y la T. Ah. Cosa que los anglosajones no hacen. Y me parece muy... O sea, no es incorrecto, porque pues no hay forma No hay de forma. pronunciarlo, ¿no? No hay una forma correcta. Pero es muy curioso. Y... Sí. Porque, por ejemplo, la primera vez que yo pronuncié Cthulhu, ¿ves? Ajá, Lo dije ajá. Cthulhu, Ajá. sin la U, pero pues no sé por qué, eso parecía natural. No, se pronuncia así. Supongo. No lo sé. Sí, el mismo Lovecraft decía que pues el sistema fonético humano no puede pronunciarlo, entonces Ajá. pues no lo intentamos. Ahorita No se que puede. dijiste... Cthulhu. Cthulhu. Todo bien. ahorita que dijiste el tuyo, Vlad, ¿Cuál es el verdad o el...? del de broma. Me acordé que resulta ser que hay una generación específica para abajo, o bueno, en adelante más bien, en las cuales no dice al pegamento uju no le dicen uju, UHU. le dicen uhu. Ah, sí. Yo no sabía eso. Y escuché, dije, ¿qué demonios? UHU. ¿Por qué le dirías No así? sé. Se llama uju. Es un búho, la mascota, qué pedo. De hecho, en mi clase, en secundaria, yo creo, nosotros normalmente le decíamos UHU, pero de broma siempre le decíamos UJU, como, ¿me pasas el UJU? De broma, no nombre oficial. Eres muy joven, mi querido Padawan. Pues sí, soy el más joven de Increíble. ustedes, lo siento. Qué loco. No, Pantuflo es más joven, ¿no? No lo sé, no me acuerdo. Ah, No, ¿Qué yo año sí. eres? Ah, bueno, pero es que... 98, pero 99. Ah, finales. sí. 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 Entonces, ¿ha de ser a partir del 99? Pues no creo, pero Así el 1 de enero. Uy. también el hecho de que yo sea foráneo de muy lejos sí dificulta la comunicación de vocablos. No, pero es que también hay personas aquí en la Ciudad de México que son de tu generación UHU. que dicen UHU. Y es una... Sí, mi generación sí. El sí, idioma es algo mucho. raro. Es muy, muy divertido. Yo me divierto siempre que escucho como, Guacho. ¿qué? ¿Cómo Y que se- aquí las llanteras no y se llaman ahora me llanteras? pregunto, ¿Qué es una llantera? Una vulcanizadora. sí. Bueno, tiene Oh. sentido. Pero sí, Puedo ¿no? ver de Tiene dónde más salió sentido. llantera. Pero ¿cuál será entonces ahora el correcto? ¿Uju Es que o creo- UHU? Ujú. Ah, Uju. ¿Sí? Pues la No será mascota nada más. literal es un búho. Búho. ¿A poco? Sí. Nunca le había puesto atención a Es la que creo marca. que ya no ponen al El búho. búho. Tal vez es por eso. Tal vez Ajá. en algún momento cambió la presentación Y ya y terminó no aparece el siendo búho y se UHU. fue HU. Pero inicialmente tenía un buito. Wow, ok, Entonces era Uju. Pero si la Hasta H, donde yo recuerdo. La H silente no puede ser Como Hulk. Ujú. el Ulk. Aparte es del Es norte. muda. El Hulk. El Hulk. Para los chilenos, Lulk. El Hulk. Para los En españoles, fin. el increíble hombre verde. El Verdes. El Fireman verde. Fireman verde. En fin, volvamos al tema. ¿Quién más quiere dar su premisa acerca de este cuento? Indescriptible. No, no es. Ya ves, Sí, es otra sí. de las cuestiones que ocupa mucho Lovecraft. Las cosas indescriptibles. Pues sí, no voy a decir que fue el primero.
porque de hecho sí fue el primero que yo quise leer de Lovecraft. Pero O sea, primero no vas a leí... decir que es el primero, pero sí es el primero. O sea, vas a mentir. No. No, Yo soy la princesa Tufo. o sea, era el primero que... Fue el que me atrajo a Lovecraft. Pero antes de leerlo decidí leer otros. Ah, ok. Pero sí es de los que más me agradan. Ok. Creo que sea como mi primer primicia. Ok. Cornelia, Pandófilo. Yo pensaba que iba a pasar algo como Evil Dead si leía todas las palabras del ritual. Ah, no. Es que no está en Y latín. tenía un poco de miedo. Pero luego dije, no puedo ni siquiera pronunciarlo, entonces. Exacto. Sí, pues no hay No falla. hay ahí. manera de pronunciarlo. Sí, porque ¿en qué momento el demonio decidió que el latín iba a ser acá como... No ma, es que esta lengua sí mola, todos mis rituales van a ser en latín, a la verga. Qué pedo. No sé. Pero pues sí, evidentemente no Tal no vez está en es el latín. único idioma que habla. Y le da pena aceptarlo. No se sabe otro idioma, chavo. No fue No se escuela puede comunicar. bilingüe. Entonces es así como, Cuando a mí llegó- solamente háblenme latín. Ah, por eso cuando llegó el rock y el metal dijo, no, ya, voy a aprender inglés a la verga. Sí, no me Estoy tengo. perdiendo seguidores. No. Y noruego. Y no. Noruego. Pantófilo. También fue mi primer acercamiento a Lovecraft. O sea, es la primera vez que lo leo. Nunca lo había Ok. leído. Ah, En ¿a mis Lovecraft? 21 años, ajá, Ah. nunca lo había leído. Y me pareció muy interesante. No me aterró así, pero les puedo decir un dato curioso que no tuve sueños raros, pero no pude dormir esa noche que lo leí, estuvo muy raro. Sí. Nice. Locuchón. Yo sí he tenido sueños raros, así de Cthulhu y sueños así. Y cosas locas después de leer mucho. ¿Recuerdas alguno? Sí. El que más vívido fue, que hasta de hecho lo puse en mi Twitter y hace el día que lo soñé que un gato me hablaba y me decía que Cthulhu se había despertado. Ah, sí. Ese sí estuvo así, mero, porque sí, el gato me hablaba Miau. y era una voz así. No, era una voz completamente humana, así fue como algo justamente pasaría en uno de los libros, algo así, fue como y fue así, leí mucho Lovecraft, genial. Sí, me pasó algo similar ayer en la noche, porque lo leí entre ayer en la noche y yo en la mañana. Pero no puedo recordar que soñé, solo recuerdo que fue muy cansado y muy raro. Pero hasta ahí. Esos sueños son horribles porque puedes que... Exacto, no lo recuerdas, pero naces, ¿eh? Te Te despiertas. despiertas con esta Pesadez. fatiga de... Sí. No descansaste por estar Pensando en así. eso. Es, Porque es sí recuerdo que horrible. era en varios países y varias épocas del tiempo y estuvo muy raro. Y no sé, no me acuerdo, pero fue exhaustivo. ¿Y también fue por leer a Lovecraft? Sí. Nice. Porque justo terminé el que susurra en la oscuridad. Ah, sí. Ayer o antier, hace unos pocos días. Y binge leí este libro. Entonces, pues sí, fue por Lovecraft. Y también vi Hellboy, ¿no? Pero... La verdad es que a mí no me ha pasado soñar, ni siquiera con ningún libro realmente. O sea, que me haya quedado dormido o lo que sea y que se me haya quedado la información para soñar con eso. Solo me pasó una vez y fue con El Señor de los Anillos y soñé que yo era un elfo y estaba escapando de unos tanques que disparaban fuego. Wow. Y de hecho fue un sueño muy cagado, pero bueno, ya tendremos otra oportunidad para hablar de El sueños podcast cagados. onírico. En mi caso, probablemente fue también el primer relato que leí de él, porque yo compré un libro que se llama Los mitos de Cthulhu, entonces vienen varios cuentos, todos relacionados con Cthulhu. La verdad es que no me acuerdo cuál fue el primero, y le presté mi libro a Vanax, y hoy no vino Vanax, entonces no les puedo enseñar cuál fue el primero, pero no me acuerdo. Pero pues fue uno de los primeros, ¿no? Venía en este libro. Chance y hasta fue el primero del libro, no lo sé. Eran como unos 6, 7 cuentos. Ni siquiera sé si sean todos. Pero, no sé, yo lo que le contaba a Pantófilo antes de que iniciáramos el podcast es que yo tengo una cierta empatía con... Ya de por sí el horror es empático, ¿no? ¿Quién no tiene miedo? Alza la mano. Daredevil. Batman. No, No, sí, porque sí, tenía no, miedo. pero Daredevil es el específicamente que es no el tiene hombre que miedo, no es tiene el hombre miedo, sin es miedo. verdad. Pero yo tengo una empatía específica con el temor de los relatos de Lovecraft. Porque yo de pequeño, en la primaria,
bueno, primaria, parte de la secundaria, mi más grande temor era Dios. La pequeña posibilidad de que Dios fuera malvado y el saber que era todopoderoso como me lo habían pintado a mí me causaba mucho temor. Y lo más frustrante, recuerdo, es que yo no podía poner en palabras eso, ¿no? Pónganse en mi lugar, ¿no? Una familia religiosa, en una escuela mucho más religiosa que la familia, donde me daban al catecismo todas las semanas y donde también hice la primera comunión y demás. El que se te ocurriera que ese Dios bondadoso que te pintaban fuese malo, que hubiera una posibilidad de que fuese malo y todopoderoso, para mí era no sé, era horrible. Escríbelo. Cabrón, así nomás lo escribo. Como un cuento Está corto. cabrón. Podría ser, está cabrón. Es que sí está, o sea, ponerte los zapatos ya del niño que, o sea, que lo piense. Ajá, O sea, puede y ser. la incertidumbre del niño en un mundo donde Sí, todos porque lo alaban. El gran problema era eso, porque yo no podía acercarme a nadie a decírselo, como es que me da miedo esto, me da miedo que Dios sea malo, ¿no? Y lo más curioso es que la única forma en que pude romper ese temor fue conforme creciendo, establecí como mis ideas y me deslindé de ese Dios. Simplemente dije, pues no es bueno ni malo, solo Él está ahí. Tuve que llegar hasta ese punto para yo desprenderme y quitarme ese miedo, ¿no? Ya después de esa cuestión conocí Lovecraft y dije, no mames, alguien tiene ese mismo temor, qué pedo. Hoy en día no es así, yo estoy muy en paz con el Dios en el que yo creo. Tampoco digo que sea bueno o malo, pero estoy en paz y es lo que importa. Pero cada vez que leo una de estas historias me recuerda ese momento donde yo no podía expresar esa sensación y cada vez, no sé, como que lo pongo en balanza de emociones. Cada vez que alguien me decía, es que no hagas tal porque Dios te está viendo, para mí era lo peor que me podías decir, como eso sí me daba pesadillas. Era algo horrible, en todo momento me está viendo y está en todas partes. ¿Qué pedo? O sea, no puedes escapar de eso. Es un Él es temor. Santa Claus. Es gran hermano. Así es. Entonces, El Big Brother. pues sí, yo tengo esta como, no sé, empatía, conexión, me siento identificado, ¿no? con estos cuentos. Y justo lo que mencionábamos, en ese cuento es lo que se llama literatura enmarcada, que es una historia dentro de otra historia, no tal cual Inception, porque no es que hable de una historia, sino solo es una historia dentro de una historia dentro de una historia, como las muñecas rusas, ¿no? Matrushka. Como las matrushkas, exactamente. Y justo lo que a mí me tocó hacer un ensayo sobre ese tipo de literatura. Y justo lo que encontré estudiando al respecto es que se utiliza este tipo de técnica, entre muchas otras cosas, para generar esa empatía con el lector final, que pues, somos nosotros, ¿no? Es muy curioso porque pues el que narra la historia completa nunca entró en contacto con estas criaturas. Aprovecho para hacer paréntesis, si no has leído el cuento, pausa el podcast, lee el cuento, No no te está tardas. muy largo, un par de horitas sí. nada más. Y ya luego seguimos porque vamos a ir lo más deep que se pueda. Entonces, en otras palabras, para dejarlo claro, spoiler alert. Exactamente. Por si alguien de verdad no entendió la indirecta, vamos directo. Spoilers. Van a haber spoilers aquí. Así es. Entonces, cierro paréntesis. Justamente el personaje que narra todo esto nunca entra en contacto con aquello que es tan tenebroso, sino que lee diferentes textos que tienen esta descripción horrorosa y le generan temor, y nosotros leemos el temor que es generado por esos textos a este sujeto y se nos transmite a nosotros. Entonces toda esa enmarcación de historias sirven para meternos en la historia empáticamente, y es muy interesante. Eso es algo común en Lovecraft. De hecho, muchos de los cuentos, por ejemplo, lo que yo siempre he dicho de su terror, es que, bueno, lo que a mí me parece más duro es que la mayoría de las veces sabes o
o tienes un... Bueno, no siempre, porque hay veces que sí te lo deja como quién sabe qué pasó con el que escribió todo, pero casi siempre tienes la idea de que se salvó de alguna forma. O sea, y de que esa persona no quedó bien. Porque lo está escribiendo, o sea, en otros cuentos es alguien narrando lo que le pasó. Y es literalmente así como, escribo esto por desesperación y porque ya no sé, o sea, necesito escribirlo, yo sé que nadie me cree. Entonces ya te cuenta toda una historia de algo que le sucedió, por ejemplo, muy parecido a esto, o sea, dentro de este horror cósmico. Y tú sabes que tanto esa cosa como la persona siguieron, Sí. ¿no? O sea, entonces a lo que voy me explico, ¿no? O sea, y aunque tú sepas que ya sobrevivió, porque pues, desde el inicio estás leyendo una carta de alguien que desde el inicio dijo eso, o sea, le escribo esto por AX, o sea, tú sabes que lo que pasó ya pasó, pero te sigue metiendo mucho y Sí. además siempre está ahí. Tal vez, de ahorita me surge la duda, Lovecraft era muy fan de Edgar Allan Poe. Tal vez este tipo de escritura lo tomó de, se inspiró de manuscrito hallado en una botella de Edgar Allan Poe. ¿Qué es eso? Literal es un manuscrito que cuenta toda una historia que fue hallado en una botella. No les voy a spoilear qué pasa, pero también es un cuento muy corto, léanlo. Pero pues eso, es una historia enmarcada. De hecho, Lovecraft tiene un cuento que se llama El manuscrito hallado en una botella en las costas de Yucatán. No, vaya. De hecho, sí, tiene muchas Así se referencias llama. a, De hecho, a México y a Perú. Por eso alguna vez dentro de mis antologías, porque tengo varias de Lovecraft, así estaba pasando así como, ¿qué leemos? Y vi Yucatán y fue como de, ¿what? Y ya lo leí, está bastante interesante. Ahí sí, como no es el tema, no hablaré al respecto. Léanlo, es un cuento bastante corto y sumamente interesante. Yo quiero decir una cosa que ahorita es lo del enmarcado, de la literatura enmarcada. Ahorita, desde que lo leí, de que terminé de leer La llamada, me acordé de Continuidad de los Parques de Cortázar. Ah, sí. No porque sean obviamente del mismo tema ni nada de eso, pero me pasó que me dejó como con un mismo sentimiento. Porque dije, ok, bueno, en el de Cortázar es como, bueno, o sea, mata a quien está leyendo, o sea, podría estarte matando a ti o a la persona de quien se está narrando. Y en este cuento fue como, ok, o sea, alguien está maldito, pero también de alguna manera estás, bueno, no maldito, pero tú ya sabes también que estás involucrado. Ya estás involucrado, Leer entonces todo ya eso, estás ¿no? en peligro, entonces, no sé, me dejó, tal vez no terror, pero sí me dejó como un sentimiento de De incomodidad. preocupación. Ajá, sí, fue como, Es una buena comparación porque, bueno, quien no haya leído La Continuidad de los Parques de Cortázar, pues, ¿qué serán? 2 páginas. sí, Muy cortito, léanlo. Ese no solo es literatura enmarcada, que es una historia dentro de otra historia, sino también es metaliteratura. Una narración que habla sobre una narración, ¿no? O sea, no es dentro de, sino de sí mismo. Como lo dice, meta. Entonces es esta historia que está dentro de esta historia, pero se va conectando con la misma historia. Es una cosa muy rara, muy bueno. Y sí, creo que es una muy buena comparación porque hace exactamente lo mismo. Te deja esta sensación de, es que soy parte de la historia en cierta forma. Y es abrumador que eso pueda hacer, ¿no? Sí. O sea, que cómo meter a un lector de esa forma. No es solo la imaginación, sino... Sí, eres otro personaje en cierta forma extraña, y ¿no? estás en peligro además. Sí, Es como los de Choose Your Story. ¿Los qué? ¿Nunca leyeron esos Ah, libros no, de sí. Choose Your Story? Ajá, Sí. que te decía, si eliges tal, ve a tal página. Ándale, sí. A mí me parecen muy buenos esos libros. Ya leeremos uno. Va. Bueno, yo no los puedo prestar los míos, porque están en italiano, al menos que se lo quieran Yo tengo intentar. uno acá. en español. Ah, perfecto. Lo tengo que buscar, pero tengo uno en español. ¿Vemos? Con N. Ay, ¿Qué fue lo que más les Pues- dio miedo? ¿Hubo algún momento? Porque Sí. tiene razón, Lucas. No es el cuento que dé más miedo. no. Creo que tiene peores. Bueno, o sea, peores ¿En en buen el sentido? sentido, en buen Bueno, sentido, ¿no? O sea, más horripilantes.
porque justo, no sé, siento que es lo indescriptible, lo cual te intriga y te abruma, pero al mismo tiempo es indescriptible. Entonces es difícil concebir eso como algo que te puede, pues, que podrías ver, ¿no? En la vida real. Levante la mano. Yo levanto la mano, gracias. No, ya no. ¿O sí? No, ya no. Yo creo que la parte que me da más miedo es cuando llegan ya a la isla, que no existe, que supuestamente no debería existir, que es la ciudad de Really. Porque la describen como... Dirá Lovecraft. ¿Me permiten? Perdón. Por favor. No, donde ya llega este marinero, describe la arquitectura con la que está construida, que no se puede comprender, y tiene ángulos no euclidianos, y de repente es una cosa, de repente es una esfera, de repente es un ángulo convexo, y pues cuando entran y abren la puerta donde está Cthulhu, creo que ellos como, es que no sé qué está pasando y esto está muy raro y no sé qué lo vamos a encontrar. Creo que eso es lo más horripilante del cuento, en este caso. Porque hay otros cuentos que me han dejado más pasmado, pero pues en este cuento es eso. Y también la relación entre las personas de todo el mundo que sufrieron sueños y ataques de alucinaciones y visiones por Cthulhu, que está durmiente debajo del mar. Debajo del mar. Debajo del mar. Debajo del mar. Ves a Cthulhu, te mueres por un susto. Te vas atrás. Pero sí, aquí termina mi turno. Acerca de eso de la arquitectura indescriptible, me imagino que son como esas casas que empiezan a construir para arriba y son como edificios. Entonces que de repente ves así que tienen pisos arriba Que son más grandes. Ajá, que son más grandes que la base y que no te explicas cómo demonios ¿Cómo no ha pasó aplastado eso? todo. Así, algo así me imagino que llegaron a ver. Yo creo que lo que más me pudo llegar a dar miedo, o la sensación de estar ¿Pequeñeza? abrumado, de pequeñez. Sí, creo que eso es cuando dice que los primeros dos probablemente murieron simplemente de miedo. Sí. Sí. Oh, verga. Nada más por verlo. Apareció, lo vi y me Morí. morí. O sea, no, mi cuerpo, mi cabeza, nada pudo aguantar eso. Ya, me voy a morir. Game Ya, over. Sí. Imagínate el que sobrevivió, que dirigió su barco a él Sí, para chocar o sea, contra... eso ya te da Ah. una magnitud impresionante. Damn. Era Poder el señor, el señor capitán de barco. Pues el segundo, Bueno, el segundo. porque el otro se murió. Tienes razón. Bueno, el segundo. Pero aparte, por ejemplo, decía más bien, como, imagínate que alguien de tu familia se muere y de repente encuentras todas sus cosas. A partir de que ya es como de, tú te tienes que hacer cargo de esto. O sea, uy, o sea, vas a armar todo el funeral y aparte le tienes que arreglar sus papeles y es como de, yo no quería esto. Eso creo que da mucho miedo. Sí, eso Yo da no miedo. quería Papeleo. esto. Papeleo. Burocracia. A Burocracia. Cornelia le preocupa más los trámites y la burocracia que el Yo justo- ser primigenio debajo del mar. Creo que esto ya, la burocracia ya es tan común en México que ya para nosotros es ya normal. Sí. Es día a día. Es que es verdad, la Sí, burocracia. es normal, pero... La burocracia es el infierno. O sea, lo entiendo, pero es el infierno. Sí. Oh, Dios. Para mí el infierno es un trámite al cual nunca vas a poder realmente terminar mientras estás en la fila esperando, al cual vas a llegar en la ventanilla sin tener un documento. No solo. No es cualquier trámite. Tiene que ser un trámite en Hacienda, porque es el único lugar público en el cual te tratan como si fueras un criminal, aunque no hayas hecho nada. Sí. En esa el es momento la que entras a Hacienda, eres un posible criminal. Sí. Y en la fila estás escuchando un organillero. Punto. Sí, Eso es. totalmente. Sí, creo que ese Sí, va a ser eso es nuestro el infierno. infierno. Sí. ¿Estás listo para eso? No. En los cabos no hay organillero. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Los organilleros? No, En los organillos. las personas que más odiaste en tu vida son los que te van a atender. Oh. Así, O sea, ¿tú? No, no es peor, cierto. el peor profesor que tuviste Ay, en santo ventanilla. Dios. O sea, La exnovia. cada vez que llegas a una ventanilla. O Entonces me cambia. están adelante de ti en la fila. Y atrás. O estar adelante. ¡Es el organillero! Sí, no. Atrás es el ¿De verdad no te gustan los organilleros? Los odio. ¿Por qué? Porque los odio. Ya lo ves. Yo también. O sea, hay un dude, un organillero, a punto, que se pone en el semáforo enfrente de mi departamento. Entonces,
el güey dice, pues, ok, le toca a los que van por el carro, pero no tienen consideración los que viven ahí. Lo escucha todo el día. No mames, lo odio. True story. Ya, Ay, acabó no sé. mi Más bien turno, odias a ese organillero. No, a todos por igual. Deberías enseñarle como nuevas canciones o algo así. Es ¿Cómo? un organillo. ¿Cómo? Eso no... No importa, bajas. Es como una computadora. Es un aparato que introduces, es como una Es tarjeta. un mecanismo. Es un mecanismo. Y dependiendo de la tarjeta que le introduces es la canción. Nada más varía la velocidad con la que manivela Entonces- el organillero. Que lo haga más Unas rápido. nuevas. Para que termine más rápido. Voy a citar a Cantinflas en este Ah, caso. pensé que ibas a citar a Love Sí. Arriba hasta que- Ah. ¡Oso! Y yo como, wow. Wow. Pero no Va a cualquiera carga morir esa de madre. miedo. Ajá. Supongo. O sea, en... ¿Qué? No, son Yo no. pesados los organillos. O sea, yo no. O sea, sí Yo cualquiera tampoco lo me toca, cargo, pero pero- cualquiera, no O cualquiera. sea, no lo me carga. importa, los odio, punto, ya. Pero Que es se para los coma que sepas Cthulhu, que ya la también ves. hacen Voy a citar a ejercicio. Voy a citar a Lovecraft. Ok, ¿Qué voy a- pedo con esa madre? Y Lovecraft dijo, no mamen, güey, es Su que puta madre. Eso me dio más miedo que todos mis monstruos juntos. Así, con eso se... El último se vuelve negro. Ok, quiero abordar este tema. Mi chiste fue... Ni siquiera fue racista, solo fue contextual. Sí, exacto. O sea, no era mi punto. Pero sí, no le sacó de pedo que de repente saca acá sus referencias de... Ah, sí. Ah, y Pero este- este negro. Este maldito moreno. Uy, uy. Wow. Este peruano. Sí, un perano extraño. Sí, no como un negro lo apuñaló. Ok. Oye, tú... No solo, es como... Tiene Cuando acá habla, no sé si es en este o en el que estoy leyendo ahorita, pero sí, justo habla de un peruano extraño y no sé qué. Es en este, ¿no? No, en el que estoy leyendo dice un hawaiano extraño. De Hawái. apariencia extraña. Nunca te dice nada de por qué el hawaiano es extraño. Digo, ya luego sí hace cosas raras, ¿no? Pero así, a simple vista dices... Bueno, ¿y qué tiene de ¿Cuál extraño? estás leyendo? Tiene Hawaiano? tentáculos, ¿no? Estoy leyendo Más allá de los eones. Y pues sí, fue como... Hay un pero hawaiano. a veces sí me saca de onda, es como... ¿Qué hizo el pobre Ok. hawaiano? O O sea, es que ya sé después que la hace pista cosas está fea, importantes en ¿no? la- en Pero el los cuento, ¿no? hawaianos, ¿no? Es que el peruano se entiende, pero un hawaiano. Pues está tostadito, supongo, no sé. Y tiene Sí, ojos rasgados. rasgados, sí. Sí. Son polinesios. Supongo que por eso para él era raro, ¿no? Ojos rasgados, está tostado, qué Bueno, pedo es este como- güey. qué Está pedo. raro. No eres ario. Y habla español. Y hablas- Oye, ese Sí, soy no. yo. Ojos rasgados, morenito y hablo español. A veces. Y vienes de la costa. Y vengo de la costa. Uy, Que ¿te das cuenta H.P. que... Lovecraft te odiaría. Sí, Lovecraft te odiaría. Serías el de los cabos extraños. No, ¿En wow. serio? Si supiera que es lo Sin contar que varias veces cita México y siempre pasan cosas raras en México, entonces sí, Pues Digo, ¿a poco sí. eso es mentira? No. no te tendría confianza. Siempre pasan cosas raras. O sea, estamos rifando un avión. Por favor. Entre comillas. Bueno, sí. Air quotes. Quotes. El Virgolete. Así se dice. Y 3 puntos suspensivos. Puntini, puntini, puntini. Ya nos perdimos. Perdón. Pero sí, para que entiendan todo esto que estamos diciendo sobre la raza, Lovecraft era muy racista. Ya, para que entiendan. Sí, era muy Su gato racista. se llamaba Nigger, por favor. O sea, para que entiendan. Y yo me imagino a Lovecraft como, oye, Nigger. O sea, wow. O sea, entiendo que, pues sí, ¿no? En la época era algo normal, ¿no? No es que sea correcto, pero era normal en Sí, ese es momento, que- ¿no? Sí. Es difícil juzgar a alguien por Y- racismo en esa época. ¿Les ha pasado eso? Que leen a alguien o ven el arte de alguien que saben que no es una buena persona o tiene algunas posturas sociales con las cuales de plano no estás de acuerdo? Cada De hecho, vez estás que muy en veo contra. una película de Woody Allen. Sí. No, vaya. Es como... Bueno, pero lo de Woody Allen fue demostrado. No. Pero está muy raro de todos modos, Sí, como está ¿por raro, qué está te muy quería? raro, definitivamente. Sí. 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 No, que toca un cello en una Martin Band. Tú. Oye, es verdad. Bueno, no fue una marcha. No, pero es que Woody Allen tiene una película donde le regalan un cello y se unen a marching band, lo cual es estúpido porque el cello se toca sentado. Entonces va con una silla y se sienta, toca, se para, se sienta. No me cago. Bueno, paréntesis cerrado. Me pasa con Lovecraft. Yo cuando Sí. leo, me pasa mucho con él. Como,
dude, o sea, escribes chingón. Estás mal. Pero estás... Pero es que Estás también, mal, por muy ahí mal. los personajes que crea también. Sí, no sería sí, sus normal en personajes muchas son los ocasiones. más cercanos. Ajá, o sea, también. no sería muy. No sería muy. Perdón. Ya se fue. Bola de pedos. Cthulhu. Full de ese motherfucker. Ajá. No sería, ¿cómo decirlo? Para la época, no solamente no raro, sino más bien sería raro que un personaje no fuera así en muchas ocasiones. Sí. O sea, que un policía no sea racista, si están hablando Ujú. de... En esa Pero época. entonces es atemporal. O sea, ¿cuándo han visto a un policía que no sea racista? Ah, bueno. O sea, tienes bueno, toda sí, la razón. pero sería más anacrónico Bueno, sí. si fuera en su época y lo escribiera como el policía bueno que no es racista. Sería como, damn, dude, what? Esto es nuevo. Sí. O como, Sí, supongo que también es para que apele a un cierto público, ¿no? De ese momento. Supongo. Porque sí, sus personajes son muy... O sea, sus protagónicos son muy constantes, ¿no? Hasta donde he podido leer. Son muy específicos, no sé, un hombre blanco de clase media alta, sí. ¿no? Sí. O sea, O alta. heterosexual. Sí, No es necesariamente cristiano, pero parte religioso, tal vez. o ateos. O conocedor de la religión al menos, ¿no? Entonces sí. O como que- académicos, muchos Académicos. Ah, eso sí. Creo que hiciste un punto al inicio sobre cómo su investigación y demás. Tiene un qué periodístico siempre, donde incluso inventa diferentes libros, entre ellos el Necronomicon, que es de los más, más famoso, donde inventa estas fuentes de, es que salió de aquí este texto y demás, ¿no? Ajá. Adelante. Ah, ¿yo puedo hablar? Gracias. Sí. Justo ahorita que mencionas el Necronomicon. Aquí lo mencionan una vez en este cuento. Sí. Y Lovecraft inventa este árabe loco que lo escribió, que es Abdul al-Harred. Y es un juego de palabras el apellido, porque en inglés al-Hazred significa todo lo ha leído, o el que ha leído todo. Oh. Entonces, por eso se volvió loco en la historia que es pequeñísima de este personaje, que no es realmente un personaje, sino nada más el autor del Necronomicon. Y pues, sí, me parece muy interesante eso de al-Harred. Has cambiado mi Sí. forma de ver a ese personaje. Sí, pero pues hay como 4 copias o Qué 5. chistoso. de ¿Sabes este- quién también en tiene las- ese... Sí, Sí, en en el la universo historia, de sí. Lovecraft. ¿Sabes qué personaje de la literatura también tiene ese epíteto? Gilgamesh. Ese No, era sí, el cierto. que... Bueno, el que había visto todo. Sí. O el que había visto más allá, depende de la traducción, ¿no? Pero... No creo que sea coincidencia. No, aparte No. aquí es el apellido y es intencional. Bueno, Gilgamesh no tenía apellido. Por eso. no hay forma. No, obviamente no. Antes no había tantas personas. Por eso como, el panadero. El panadero. El otro panadero. Gilgamesh. Gilgamesh. Yo lo que había encontrado era hay un Yugoth, es el planeta donde el cual sí. Plutón. Sí. piensan que no tanto Plutón, No, sí es Plutón. Sino- Sí, es que lo... Es que los alienígenas lo llaman Yugoth, pero los humanos lo llaman Plutón. no sé, yo lo que había encontrado era que cuando justamente apareció en 1930 el descubrimiento de Plutón, él se escribió con sus amigos como, es que mira, eso podría ser lo más cercano a Yugoth. Y lo que habían establecido es que Yugoth iba a ser un planeta muy cercano de Plutón. Ahora no sé si eso fue cambiado. Pues- eso era como... Por lo menos dato. en... Yo. Vlad y yo leímos un cuento hace poquito, el de que susurra en la oscuridad. Ahí se menciona una raza de alienígenas que viven en Vermont, en Estados Unidos. Sí, en Vermont. Casual, ¿no? Casual. Sí. Pero esos alienígenas... Seguro son negros. No, Sí, no es cierto. son hombres langosta. Sí, son como rojizos, rosas, son rosas. ¿Son rosas? Sí, son rosas. Son rosas. El punto es que ellos de cierta manera pueden hablar, muy raro, pero Ujú. hablan con los humanos y mencionan que Yugoth es lo que los humanos conocen como Plutón. Mm, Y ok. le informan a un humano que dentro de poco los científicos van a descubrir ese planeta y le van a poner Plutón. Ok. Es justo el final del cuento. Pero sí, fue ese cuento después justo de 1930 cuando se descubrió por primera vez. Bueno, sí, obviamente. Plutón. Ujú. Ah. Mira, qué locura. Y está muy bueno ese Qué cuento. locura, imagínate Sí, también que es un gran escribes de muchas de estas cosas y ahí con tus amigos super ñoños, porque seguro eran super No, ñoños. pues sí. y
que encuentren justamente la especificación que necesitabas para tus cuentos. Es como, wow, gracias. Está muy Yay. loco. También he encontrado mucho el que dicen que Lovecraft estaba... En algún punto empezó a creer sus propios cuentos, pero me parece que no es un dato verídico, es más un mito urbano. Creo que porque no he encontrado una fuente fidedigna que diga tal cual eso. Y de hecho, más bien las fuentes que he encontrado es que él murió muy lúcido, muy Dijo, joven, hijo. 91 años creo. Entonces, pero es curioso que nos gusta creer que él también se volvió loco por Es que sus le cuentos, daría, ¿no? sería la cereza en el pastel de Sí. todo Sí, esto. Mucho no, más porque muchos de sus personajes justamente tienen ese mismo conflicto, ¿no? De que ellos saben la verdad, el universo, la verdad cósmica, pero todos lo tiran de loco. Claro. Entonces, como que a él le hubiera pasado, hubiera sido como la cereza en el pastel. Aunque, como Sí. tú dices, no lo creo. La Pero verdad imagínate, eso me daría más miedo que Lovecraft al final hubiera muerto loco. Sería como, Sí. Estaría muy ¿qué? bueno. Leer sus cuentos me daría miedo. Lo mató Imagínate. Cthulhu. Ay, pobres negros. Un hawaiano extraño. Un joyano y un negro. Y un peruano. Llevado por un Y un chollero. Esto ya suena como chiste malo de Polo Polo. Así, un negro, un hawaiano raro y un peruano. ¿Qué tienen en común? Que No, son Lovecraft ellos, los son odia. Ay, yo iba a decir algo y se me fue por los chistes racistas. Perdón. Nunca vamos a Pero lograr bueno, con este regresando con capítulo. estos puntos, ese tipo de cuestiones periodísticas, académicas, le da un toque de seriedad muy, muy elegante, a mi parecer, a todos sus cuentos. Creo que es algo muy agradable. Me recuerda también El nombre de la rosa. Ahí intenta hacer lo mismo, como, es que tal texto y demás, nada más que esos textos sí existen, lo cual lo hace más increíble aún. Pero, no sé, o sea, si tú lo leyeras fuera de contexto, y lo leyeras así tal cual, dijeras, no manches, hizo todas esas conexiones, las encontró todas. Es lo que el código Da Vinci no logró hacer. Sí. Crear todo este enlace y esta paranoia de las razas y civilizaciones, incluso las civilizaciones que no existen, para darle un cierto sentido o un no sentido al universo. Y es, no sé, es un gran trabajo el que hace, es una gran forma de escribir. Supongo yo que también es una forma en la cual intentó acercarse a la forma de escritura de Edgar Allan Poe, porque él sí era periodista. Bueno, al menos en cierto momento, ¿no? Cuando no intentaba ser poeta y ser rechazado por todo el mundo. Bueno, que cuando fue periodista sí era rechazado por todo el mundo. Porque Por eso, era periodista cuando intentaba ser poeta, mientras que todo el mundo lo rechazaba. Es justo lo que dije. Gracias por rectificar. soy Lucas Alzheimer. Esto es traído por ti para... No me acuerdo. Es alemán. Que justamente es otro que crearon muchos mitos acerca de su muerte. Sí. Y lo más probable es que simplemente le dio un infarto y se murió en el parque. O sea, nada del otro mundo. Algo que pasa todos los días. Se puso pedísimo y... le doy congestión. ¿No han visto la película? La del cuervo. Sí. Ay, es horrible. Es horrible. Sí. Es Era una buena horrible. idea, pero... Ajá. No. Ay, no. Lo peor de esa película, disculpen que se los spoilee, pero cuando al final encuentran al culpable, para que no sepan, que pues sí, no, en parte seguidor de sus cuentos y por eso, ¿no? Todo lo que hizo, le dice que va a ir a Francia a hablar con un tal Julio Verne. Y dije, ¿qué pedo? ¿Lo vas a matar colgando del globo? ¿Lo vas a matar En la luna. en la luna? ¿Lo vas a matar en la luna? ¿Qué verga? O En sea, Atlantis. ¿qué tiene que ver Julio Verne con esto? Lo va a mandar a dar Sí. una vuelta al mundo. Querían hacer su Y en saga. 80 Sí, le voy a dormir con el centro de la Tierra. Querían hacer sus ¿cómo se llama? Querían hacer su saga, pero no. Su universo. ¿Qué es tan horrible? Sí, es horrible esa película.
Pues bien, ¿un comentario final? No sé. Pues Con sus respectivas calificaciones. yo les recomiendo que sigan leyendo Lovecraft. Tal vez hablemos algunos de algún otro cuento, sería bueno. Ya que son rápidos, en mi opinión, de leer. Que susurra en la oscuridad. Sí, ese se los recomiendo también yo ampliamente, el que susurra en la oscuridad. The Whisper in the Dark. In Darkness. In Darkness. Es un gran cuento. Ese sí, para que vean, sí llegó un momento donde dije, ¡ay, Yo güey! también lo estaba leyendo en la noche y dije, caracas. Sí, dije, Sí me puse incómodo. "Damn". Sí. Pero, y pues para Cthulhu sí se lleva... no sé con qué calificarlo. Lo que tú quieras. 9 tentáculos de... Yo iba a calificar con tentáculos. Uy, ahora vas a tener que calificar con No. otra cosa. ¿Ya ves por qué no calificas primero? Yo te di la opción. O bueno, sí, con 9 tentáculos indescriptibles. ¿Quiénes son ustedes? ya no tengo tentáculos. No, es que se me ocurrió una calificación muy racista. Entonces no sé si decirla. Mira, a ver, Sí. nada más es un chiste. Es chiste. Nadie aquí Disclaimer, es un racista. chiste. Por favor, no se ofendan. 9 negros de Titi. ¿What? ¿9 negros de 10? Sí, lo califico con Ah, 9 pensé que iba a ser más. Pensé que iba a ser sí, como pensé 9 que iba a ser más. negros muertos o 9 peruanos. Peruanos, O sea, no. solo porque son negros se muere. Ajá. Ahora sí. 9 gatos que se llaman Oye. Niga. Yo también había pensado en eso. También creo que 9 planetas Yugoth de 10. Ok, todos fueron sobre 10. Vaya, perfecto. qué constante. Ok. Cornelia. Le voy a poner 9 edificios con estructura extraña. Nice. Indescriptible. Yo le voy a dar. Indescriptible. Yo le ¿De voy a dar cuántos? una. De 10. Ok. Una dona hecha de sushi con No. pulpo frito Me fascina el pulpo. de imagen indescriptible. Esa es mi. Ya para mí una Calificación. dona de pulpo ya es indescriptible. Qué ¿No? rica. Así con el Sí, tentáculo me lo así estoy clavado en imaginando. el centro, así haciendo... Pues puedes ir haciendo así como. Cortas los tentáculos y los pones vas alrededor poniendo del en arroz orden. porque tiene ¿No sería más también un con bagel? alga. Pues O es, sea, es que pueden ser los dos. Porque es de y sí- sushi. y sí tiene hoyito. Tiene hoyito. El Es bagel una también rosquilla. tiene hoyito. Ah, bueno, sí, también. Pero. Pero qué rico es el pulpo, Es una ¿verdad? rosquilla. Eso es Ok, una es una es una rosquilla. rosquilla. Esa es mi calificación. Perfecto. ¿Algo más que quieran agregar? Mm, ¿Qué fue lo que más les gustó del cuento? La idea de que hay seres primigenios que no entendemos y el hecho de que, bueno, esto da... No, a mí creo que la conferencia donde va el policía con la estatuilla y la presenta y todos los científicos están Sí. como que ¡Ah! ¿Qué es eso? No, yo no sé, ¿qué es eso? Tú cállate, imbécil. Tú no sabes nada. Yo, pasa eso. sí pasa eso. es verdad. Patán, ¿tú qué haces ahí? Y eso me gustó. Estuvo cool. Y cuando empieza en retrospectiva a contar la historia del pantano y cuando encuentran al culto. y bla, bla, bla. Cornelia. Cuando empieza a hacerse ideas de por qué está pasando esto. O cómo es que lo descubrieron, simplemente es como de... No quiero seguir leyendo, pero voy a seguirlo. Sí, sí, porque es la misma sensación que el lector, ¿no? Yo no quiero seguir leyendo, pero quiero seguir leyendo lo que él está leyendo para saber que está leyendo porque él quiere seguir leyendo. Exacto. Sí. Pantofolo. creo que uno de los aspectos que más me gustó fue el lenguaje. O sea, en sí como lo narra, pero además también las cosas que no se pueden pronunciar. Eso me encantó porque dije, eso sí es, aunque sea con nuestros caracteres, Sí. dije, eso sí es muy ajeno. Sí. Y eso sí se me hizo muy... Extraterrestre. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, eso yo creo. Yo también quiero destacar el extenso vocabulario que tiene Lovecraft. No es como cualquier otro escritor. Tampoco es que sea como el vocabulario más difícil del mundo, ¿no? Pero utiliza ciertas palabras muy específicas para describir cosas muy específicas. Dices, es que yo no hubiera utilizado esa palabra para describir eso, pero le da un cierto estilo
muy significativo. Y supongo que lo que más me gustó fue eso, la muerte de esos dos marineros. Es que solo de ver a Cthulhu. Es que sí, el hecho de que Tiraron es uno. una gran descripción, ¿no? O sea, decir, es tan imponente esto que está saliendo que estos sujetos no pudieron reaccionar, solo se murieron de un susto. Eso es brutal, es algo que no ves en las películas de terror. Les dio diabetes acá de la buena, una diabetes fulminante del susto. Totalmente. Para mí justamente esa fue mi parte favorita. Creo que es porque lo que más me gusta a mí es como leer en general esa aventura. Ujú. Es como el hecho de cómo van explorando y van llegando y van viendo todo. Qué rollo. Nunca he entendido por qué alguien tendría que... O sea, si yo hubiera visto a Cthulhu en el océano, no lo hubiera incrustado a mi barco. Hubiera intentado que mi barco fuera lo más lejos. Claro, aunque hubiera, tal vez no como hubiera que este llegado güey fue así como de... Vamos a ponerlo en su madre. Aunque también eso se me hace Sí, bastante claro. heroico. Y evidentemente está cabrón. la única arma que tenía en la mano era usar su barco. Eh, Era lo único sí. que... Si le voy a hacer daño es por... Es así, sí. Yo justo tengo una pregunta ahí. No entendí muy bien el final. ¿Lo volvieron a encerrar con el barco? Lo noquearon. ¿O lo noquearon? Porque O Riley sea, se hundió de nuevo. Ajá, exacto. Ajá. O sea, él también se hunde, ¿no? No, En cierta forma se volvió a dormir. Cthulhu, sí, Le dieron o sea, putazo y ¿qué se- hablar? ¡Oh! Como, A ¡ay, me ver, pegó un barco! Imagínate Trabajo que tú estás terminado. así durmiendo en el mar, de repente llegan unos güeyes, te despiertan, dos se mueren en el pórtico de tu ya, casa, ¿por qué estamos sales a ver haciendo qué está esto? pasando y de repente un barco llega y te da un putazo en la cara, pues te regresas, ya, I'm too old for this shit. Pinche gente loca. Sí, Yo quería dormir nada más. ¿Qué pedo con esto? I came to have fun and I feel so attacked right now. Justamente. ¿Algo que no les haya gustado? Los negros. No, que El racismo. Es chistoso, ¿qué? Es chistoso. nuestra ciencia peruana y negra, No, güey. en verdad me parece... Está muy bien narrado y con tan corto Ujú. que es, pues está muy bien logrado. Está muy bien logrado. Tengo Alzheimer y no me acuerdo quién soy. Pero sí, O supongo sea, que... yo lo pregunto porque nadie le dio 10 de 10. Hubo algo que lo evitó del 10. ¿Qué fue eso? Supongo que yo, por haber leído un poquito más de Lovecraft, no lo considero uno de sus mejores Ujú. cuentos. O Lo sea, es mismo, muy bueno. ok. Y si calificara este le falta? independiente, horror, más horror. Ujú. Ok, Susto, ok. así que Es te quedas como misterio. que dejas de leer porque no puedes soportar la sensación de que eso pueda pasarte a ti. Ok. Eso le falta. Sí, yo también estoy en lo mismo. Creo que por lo mismo que he leído otros cuentos, he visto otras que sí, igual me han causado esta, tal vez no el dejar de leer, pero esta sensación de, oh Dios mío, hay algo que crece, como que Cthulhu sí se me hace un poco más ajeno que otros de los terrores. Por ejemplo, los hombres langosta de Vermont. Ujú. Todavía dices así como de, ay, no manches, por cómo te los pinta, o sea que, no voy a explorar mucho, o sea, cómo te los pinta que están ahí, aún, y todo lo que hacen, o sea, están más cañón que tal vez Cthulhu, que todavía está dormido. Tal vez en otros cuentos ya se alcance, aunque Cthulhu se me hace un gran personaje. Sí. O sea, Sí, sí. desde cómo te lo pintan. De hecho, creo que me da más miedo la descripción de cuando están yendo hacia la tribu y cómo se escuchan los tambores y lo que los encuentran haciendo. Eso me da mucho... O sea, evidentemente si se me parece Cthulhu, yo voy a ser de los que se muere cuando lo ve, ¿no? Probablemente. Pero por la descripción, por la facilidad de que eso podría ser algo real, sí, puede ser más cotidiano, por así decirlo. Creo que esa escena me da mucho más miedo que el mismo Cthulhu. Ujú. Es como llegar a un perreo, te da miedo. Y ahí te un bajo así. Y En especial si no lo planeaste. Y gente moviéndose de forma indescriptible por ahí. Sí, En arquitectura indescifrable. increíble, sí. Sí. Totalmente. En mi caso, yo le di un 9. No tanto por el contenido, sino porque la exposición que he tenido hacia la figura de Cthulhu es demasiado. O sea, ya Sí. conocía a este personaje aún sin leerlo. Ya te lo gastaste. Sí, entonces dije, pues ha de ser algo, o sea, sí es algo indescriptible. Ujú. Ujú. Pero yo pensé que iba a ser como más de primera mano, no como una historia dentro de una historia. Yo pensé ok. que sí me lo iba, entre comillas,
A topar. A topar así, dije. Como boom, Cthulhu, boom. Sí. No. Pero no. Ebola. Ebola. O coronavirus. Eso sí le daba miedo a Lovecraft, ¿eh? El cáncer. Lovecraft murió de cáncer. ¿Por qué te ríes del cáncer? Ahora se fue como Lovecraft murió de cáncer. Porque eso sí le tuvo miedo. Sí, Tal vez no le entiendo. tuvo miedo. Tal vez aceptó. Tal vez su nunca se miedo. enteró. Tal vez nunca se Fue enteró, digo. indescriptible. Fue en 1960. Así que. Sí. Cornelia, Pues tengo una hermana pequeña. qué miedo. Exacto. Qué miedo. Exacto. Sé lo que puede llegar a ser Ajá. y no es nada como Cthulhu, entonces como de... Sí. Mi hermana sí le pegaría unos buenos. ¡Bonito pulpo! Me ha dado más miedo de las cosas que ha hecho mi hermana en su vida que... Ya. Vaya. Ay, qué bueno que sea, Intenso. Intenso. Bueno, también te dan miedo tus hermanas, entonces. ¿no? Sí, pero los niños me dan un miedo que no puedo escribir. Solo mi dijo hermana- hermana menor, no No es una niña. Bueno, No sí, es una niño. niña. Ah, no solo me dan miedo las arañas y los niños. Boom, ahí está. Niños araña. Exacto. Sí, por eso Spider-Man, imagínate. Oh, man. Sí. Ocarina of Time. sí, Sí, he jugado Ocarina of Time. es buen punto. Pues bueno, antes de irnos Ocarina of vamos Crime. a seleccionar la lectura para el siguiente podcast de literatura aquí en Los Pseudoletrados. Para empezar, quiero decirles, invitarlos a que se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales. Rápido. Ángel.lafo en Instagram. Solo Con una lleva sola A al solo principio. lleva una A, no lleva Sí, tres. solo lleva una A. Y arroba la fonista en Twitter. Nan-Ron18 en Twitter. Instagram no, porque es privado. A Vlad-818 en todas mis redes sociales. Así es más fácil. Y yo en Instagram es @cadáver en potencia. Y bueno, yo soy el chico de las donas en todos lados. De todos modos, si no eres suficientemente veloz para escribir nuestras direcciones de redes sociales, Pues qué lento. También tenemos el Sale. Twitter oficial, que es... también está el Twitter oficial de Los Los Pseudoletrados, pero están todos en la descripción, no se preocupen. Y vamos a proceder a seleccionar la siguiente lectura. Mientras leeremos pasajes. A ver, sí, por favor. Pasaje. Me parece, Vamos. parece correcto. Voy a leer alguna Oh, voy a no, abrir mi esto libro no lo y mencioné. La frase con la que inicia el libro, wow, siempre me ha causado muy... ¿Por qué no la lees en lo que busco? Sí, o sea, lo algo- voy a leer algo- porque siempre me ha gustado muchísimo y lo considero bastante real. Dice... Bueno, dígale. no, este es el prólogo. Lo más misericordioso que existe en el mundo, creo yo, es la incapacidad de la mente humana para establecer relaciones entre los datos que contiene. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de los negros mares de la infinitud. Y no hemos sido concebidos para viajar muy lejos. Las ciencias, cada una de las cuales avanzan en su propia dirección, apenas nos han afectado hasta el momento, pero algún día la conjunción de esos conocimientos disasociados abrirá unos panoramas tan aterradores de la realidad y de nuestra espantosa posición en su seno, que bien la revelación nos hará enloquecer, bien huiremos de esa luz letal para refugiarnos en la paz y la seguridad de una nueva era de tinieblas. Eso es por donde tú naciste, ¿no? Por La Paz. Nos vamos a refugiar todos ahí en La Paz. Sí, para los que no sepan, la capital de Baja California Sur es La Paz. Vamos a ir a refugiarnos a La Paz para que los 20 delfines nos protejan. 28. Está a 2 horas de mi ciudad natal. Sí, no sé. No me gusta tanto La Paz. ¿Es pacífico? No, La Paz es Mar de Cortés. No, que sí. Ahí hay Cari- Hablando de eso, ahí en Mar de Cortés, según hay pulpos. Están los pulpos de Humboldt, ¿no? Creo que sí. Que son los más peligrosos. Esas madres te cortan un dedo. Sí los he visto, pero no sé están ahí. Ok, La Paz no es pacífica, ¿ok? No, los calamares. Literal y geográficamente. Es que me pregunté si La Paz era pacífica. Sí, ok, sí, ya. Estuve ya no tan Ok. lejos. Es que a veces hablo mucho yo. Escuché la enorme risa de Pantofa.
Es que me agarran en curva. Todos santos, sí es Muy bien. pacífico. ¿Vas a leer otro pasaje, Vlad? Estoy Antes viendo de- si encuentra alguno que me parezca Ok, para leer. porque es momento de seleccionar. Si gustan hacer redobles, por favor. Ah, que a ver. Número 1. La metamorfosis de Franz Kafka. Es un relato muy corto. Es muy bueno. Es el que escogió Vanax. Entonces esperemos que Vanax lo podamos tener aquí la próxima vez. Así que les invitamos a todos a leerlo para que pues puedan escucharlo con nosotros. Kafka, por y cierto, está dentro de comentarnos. nuestro Salón de la Fama. En... No, Sí, no, ¿O entró. no? ¿No ganó? No, No. fue nada más candidato. Fue mío. Ganó la Ganó vida de sueño. La vida de sueño de Pedro Calderón de la Ah, Barca. sí, cierto. Así es. Pensé que había ganado. No. Pero bueno, bueno, sí, está los invitamos a nominado. que lo lean. Se encuentra en mil y un formas. Entonces, adelante, no tiene excusas. Vayan a bibliotecas, librerías, en Internet. todos lados, internet. En todos lados está. Incluso bajarlo en PDF de forma legal también se puede hacer. Audiolibro. Hay audiolibros. Ujú. Entonces, es muy fácil de encontrar. Es sumamente popular. Y pues ese sería el siguiente libro que vamos a pues no analizar, pero comentar. ¿Encontraste una? ¿Qué? Si al menos no hubiera experimentado tan siniestro placer respecto a Yugot y sus tenebrosos secretos. Chan, chan. Eso describe todo lo que siento cuando leo a Lovecraft. Eh, Sí. Todas las cosas que vienen de Yugot que nos traen. Yugo. Aparte el nombre está muy cool. ¿Creen que tenga algún problema con Yugoslavia? Yugoslavia ya no existe. En ese momento sí. Ya duró más Yugot que Yugoslavia. Sí, ya tenemos fotos de Yugo. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Síganos en las redes sociales. Suscríbanse. Escuchen nuestros otros. ¿Nuestros rostros? Nuestros Nuestros rostros. rostros. ¡Cara loca! Cara loca. Curiosamente en esto es un podcast, no hay cámara, entonces... Así No es. Tal vez algún día. A otra recomendación, estén atentos porque vamos a tener cosas nuevas. Así es. Y pues nada, si quieren seguir escuchando historias de horror, Bello. pueden escuchar nuestro freestyle sobre el horror. Si les gusta también no hemos hecho otra literatura, este es el primero. Sí. Sí. Espérenlo. Pero vean los de película, Wow, que después eso de sí un ya año. tenemos. Ajá, tenemos de El cine, primero. tenemos de cine y de música. Así que Ligera. pueden escucharlo. Todavía no es ligera. Bueno, la verdad es que sí, Sí, tenemos todo bien ligero. Y el que sigue también está bastante ligero, Eh. ya lo comentamos, lo recordamos. Sí, vamos a estar hablando del primer disco de Gorillaz, homónimo. Y vamos a estar hablando de la película Black Clansman. Black Así que pues, escuchen el disco, lean el libro, vean la película y estén atentos para el siguiente podcast. También coman frutas y verduras. Y pues También garnacha. garnachas. Bien. Eso me gusta. Y ¿Qué tal si vamos en vez por donas? pues vamos por unas donas. Ok, Pero donas vamos. indescriptibles. Ok. Ok. ¡Córtale! Se me olvidó. I found a truth.